Saludos, soy Shadiversity y este es un episodio bastante importante que estoy haciendo en este momento. Es una pregunta fundamental. ¿Cómo era la vida en la época medieval o en los castillos? ¿Cómo era vivir en un castillo medieval? Y he evitado abordar ese tema porque mientras más investigo sobre el tema, más complejo encuentro el debate y la pregunta y más matices aparecen. Y simplemente he dudado porque me preocupaba no poder abordar el tema de manera lo suficientemente adecuada. El problema es que hay muchas otras personas, ya sabes, que hacen videos sobre este tema y que desafortunadamente hacen un trabajo muy pobre y difunden mucha desinformación. Y me he dado cuenta de que, bueno, al menos puedo hacer un mejor trabajo que lo que ya existe. De hecho, el impulso, el último tipo de empujón. Este video responde a otro que vi recientemente sobre la vida en un castillo medieval. Había muchos datos incorrectos y desinformación. Como menciono, cada vez que hago un video de respuesta, aunque este no lo es, solo está motivado por otro video. Aunque no es así, siempre tengo que decir que no tengo nada en contra de estas personas. Yo mismo he tenido muchos de estos conceptos erróneos antes, he difundido estos conceptos erróneos en el pasado. Y de hecho, me gusta que la gente haga videos sobre la época medieval, porque normalmente eso sirve como catalizador para que las personas aprendan la información correcta, como yo haciendo este mismo video. Al igual que en mi respuesta al video de MatPat sobre caballeros y samuráis y vikingos y la desinformación que compartió, me alegra que haya hecho el video. Sé que él y quienes hicieron La vida en el castillo se esfuerzan, hacen su mejor esfuerzo. Así que mira, no les guardes rencor. Se equivocan en algunas cosas. Así que ahora déjame explicarte la cosa que lleva a la mayoría de la gente a cometer errores sobre la época medieval, la vida, lo que hacían, cómo era un castillo y todas esas cosas. Y generalmente se reduce a un gran error, ¿de acuerdo? Y es cuando escuchan o aprenden sobre una práctica o algo que sucedió en algún lugar específico, en un momento específico, o tal vez en algunos momentos específicos dentro del periodo medieval. Y luego asumen que así se hacía durante todo el periodo medieval en toda Europa y eso está mal. Esto es a lo que me refiero con la mayor profundidad que he encontrado al estudiar. ¿Sabes más sobre este periodo de tiempo? Y me encanta esta época. Es genial, ¿de acuerdo? Y mientras más investigo, más sofisticación descubro. Me doy cuenta de eso, ¿eh? Las cosas eran distintas entre Gran Bretaña, España y la Alemania medieval, Sacro Imperio Romano Germánico, así como con Italia, Francia y Bohemia. Todos tienen prácticas distintas, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con los estilos de castillos y esas cosas. Y aparte de las diferencias por ubicación geográfica, las cosas cambiaron con el tiempo. En el año 1100 después de Cristo, en la época medieval, las cosas eran distintas al año 1400. Las cosas cambian y evolucionan. Es un periodo de tiempo muy largo. Yo mismo considero que la verdadera época medieval ocurrió entre el año 100 después de Cristo y el año 1500 después de Cristo. Está bien, la clasificación más amplia de la época medieval comienza en el año 500 después de Cristo. Pero castillos, hay un periodo de 500 años en el que los castillos no existían, los caballeros realmente no existían y esas cosas. Y sabes, si realmente quieres ver el periodo medieval icónico, realmente comienza alrededor del año 100. Aún así, incluso ahí es un periodo de 500 años, ¿de acuerdo? Y las cosas cambian. Quiero aclarar algunos grandes conceptos erróneos. La gente dice que esto fue solo la época medieval y comparten el contexto, ¿de acuerdo? La matiz lo mejor que pueda. Sigo aprendiendo, ¿de acuerdo? Todavía hay cosas que no sé. Todavía podría tener conceptos erróneos que no he corregido aún. Pero claro, como sabes, cuando me doy cuenta de que he dicho algo incorrecto, me corrijo. Empezaré con la idea de que los castillos eran oscuros, húmedos y fríos. Y cuando la gente dice esto, afirman que todos los castillos de toda la época medieval eran oscuros, húmedos y fríos. Y no, bueno, a veces sí, pero no siempre. O sea, de nuevo, hay matices, ¿de acuerdo? Existen varios tipos de castillos en la época medieval, ¿de acuerdo? Hay algunos castillos, ¿sí? El estigma de ser oscuros se debe a que una ventana grande en un castillo es una gran debilidad defensiva. Significa que los enemigos podrían trepar por ahí, así que todas las ventanas que dan al exterior del castillo donde el enemigo realmente puede llegar y tener acceso son muy pequeñas y delgadas, suelen ser solo troneras para flechas, por lo que no entra mucha luz solar. Pero luego tienes castillos que tienen un patio interior y entonces pueden tener ventanas realmente grandes de estilo gótico que dan hacia el interior. Eso dejaría entrar mucha luz. Hay muchos ejemplos de ventanas de buen tamaño en los castillos que dejan entrar una cantidad decente de luz.
El otro gran tipo de idea errónea que la gente tiene sobre esto, donde piensan que los castillos en particular eran oscuros, ¿de acuerdo? No realmente más que muchas de las casas del periodo medieval. ¿A qué me refiero? Hay otro problema con las ventanas, además de ser una debilidad defensiva del castillo, es que dejan salir mucho calor, ¿de acuerdo? Con los inviernos en Europa, sobre todo en Gran Bretaña, eso es un gran problema. Así que muchas casas normales en la época medieval, cabañas y cosas así, tenían muy pocas ventanas para conservar el calor. Algunas solo tenían una reja y ya. Luego podían tener 2 aberturas a los lados. Si estás viendo, por ejemplo, un techo de paja, ya sabes, más temprano, otra vez, hay diferencias según la época. Si te vas más atrás en el periodo medieval, vas a encontrar menos ventanas. Vas a encontrar menos ventanas en las cabañas, aparte de los castillos, en general, ¿de acuerdo? Porque te vas más atrás en el tiempo. Está bien, sí, tienen casas con paredes de entramado y barro, techos de paja y apenas una sola ventana para conservar la mayor cantidad de calor posible. Así que cuando entras está realmente oscuro. En situaciones así, la gente pasaba tiempo afuera. Bien, mucho más que nosotros. Y otra cosa sobre lo oscuro que era por dentro, sí tenían velas. Incluso durante el día, si tienes una habitación que no deja entrar mucha luz, puedes encender una vela, ¿de acuerdo? Y después, al avanzar en el tiempo, en la época medieval surgieron un par de prácticas diferentes para ayudar a que las casas tuvieran ventanas y dejaran entrar más luz y cosas así. Así que tenían ventanas más grandes y normalmente, como el vidrio era muy caro, podías conseguir el vidrio enmarcado, ya sea vitrales o el clásico patrón de diamantes. Como era difícil fabricar vidrio en láminas grandes, lo hacían en piezas pequeñas. Por eso las ventanas medievales clásicas tenían patrones de diamantes y similares, ya que eran pequeñas y no transparentes. Porque en ese tiempo no era un oficio consistente. Y entonces, si miras a través de estas ventanas de vidrio, incluso tan claras como podían hacerlas, todo se vería muy distorsionado y así. No todos podían pagarlo, así que si no tenías dinero, tus ventanas solo tendrían tablones de madera. Está bien, es como ver tras las rejas de una prisión. Tendrían contraventanas de madera afuera que cerraban de día y abrían de noche. Pero si es invierno, está bien, no vas a tener esas ventanas abiertas porque se va a escapar todo el calor del interior. Estará cerrado y no tendrás mucha luz adentro, así que dependerás de velas y chimeneas durante el día. Fuego. Bien, esto nos lleva a otro concepto erróneo sobre los castillos, que son fríos. Bien, el frío era un problema con el que la gente tenía que lidiar no solo en los castillos, ¿no?, sino en la vida medieval en general. Así que esta idea de que los castillos eran específicamente fríos y todo lo demás no lo era, de nuevo, es inexacta. Y la manera en que la gente combatía el frío era con fuego. El fuego también da luz, así que ilumina el interior de estos castillos. Ahí lo tienes. Y nuevamente, el fuego crea calor y comodidad. Ahora bien, dependiendo de la época, encontrarás diferentes diseños de castillos, algunos con muchas chimeneas y otros con muy pocas. Quizás solo en el gran salón o en las cámaras del señor y cosas así. A veces no todas las cámaras eran grandiosas. Para conocer el interior de un castillo medieval, mira mi video ¿Qué hay dentro de los castillos medievales? Y descubre su diseño. Y te sorprenderá lo pocas habitaciones que realmente había en el castillo medieval. El estándar se hicieron más grandes y, al tener menos habitaciones, significaba que se necesitaban construir menos chimeneas en la estructura porque solo había unas cuantas habitaciones. Así que solo necesitas unas pocas chimeneas para crear el calor en esas habitaciones y hacerlas más habitables. Incluso, en épocas posteriores, la idea de que las chimeneas brindan calor y comodidad persiste. Había muchas chimeneas en todas las habitaciones posibles. Mira el castillo de Bodium. Bien, una de las cosas que verás en el castillo de Bodium son chimeneas que están integradas estructuralmente. Las paredes son gruesas, ¿de acuerdo? De aproximadamente 1 metro de grosor o 2 metros en algunos casos, lo cual es espacio suficiente para hacer una alcoba donde se pueda colocar una chimenea. Muchas habitaciones del castillo de Bodium tienen chimeneas. Este es solo un ejemplo. ¿Serían frías otras partes del castillo? Bueno, si no había una chimenea, por supuesto. Pero eso a veces podía ser una ventaja, porque si querías mantener la comida fresca, bueno, a veces cavaban como una especie de sótano en el suelo del castillo donde hacía mucho frío. Ahí intentaban guardar la comida y otras cosas. No pasaba en todos los castillos, ¿no? Solo es algo que aprendí. Esto es a lo que me refiero con mi duda, ya que aunque aprendí sobre esta práctica, sé que se realizaba. Cavaban un sótano en el suelo como una cueva, a veces con luz y a veces sin ella. No he aprendido qué tan común era en todos los diferentes periodos dentro de la época medieval y en las ubicaciones geográficas específicas, porque obviamente no se hacía en todos lados. Pero esto es lo que la gente suele hacer. Escuchan de una cosa y piensan que así se hacía durante toda la época medieval. La época medieval fue extensa y abarcó muchas regiones, por lo que no todo era igual.
Este video es realmente para abordar muchas de las ideas erróneas que surgen cuando la gente dice que la vida era así en la época medieval o sobre los castillos medievales y esas cosas. Así que, desafortunadamente, no va a dar una imagen clara de cómo era la vida. Haré lo mejor posible y compartiré lo que pueda. No es para corregir otras cosas. Pero sí quiero corregir los conceptos erróneos antes que nada, porque esas son las cosas más importantes que hay que abordar, en mi opinión, en este momento. Y hay más. Quiero hablar sobre cómo los castillos son fríos. Esto se relaciona con que la piedra aísla muy mal, lo cual es cierto. Pero lo que la gente no toma en cuenta es que las paredes de los castillos solían tener al menos 1 metro de grosor, si no es que más. Así que si tienes algo con malas propiedades de aislamiento, puedes lograr cierto nivel de aislamiento. Si simplemente lo haces más y más grueso, está bien. Entre más grueso sea, mejores propiedades de aislamiento tendrás. Y llega un punto en el que, bueno, es medianamente decente, está bien, no es excelente. No es ni de cerca tan bueno como lo que podemos hacer hoy en día, pero tampoco es tan malo como la gente piensa. La siguiente gran idea errónea que se difunde tan a menudo sobre el periodo medieval es respecto al agua potable. Está bien, he escuchado esto muchas veces en diferentes documentales, en muchos videos de YouTube y cosas así, donde dicen que el agua era tan mala en la época medieval, que estaba contaminada, que te enfermarías si la bebías, así que todos tomaban cerveza. Veamos si podemos ir más despacio y procesarlo. Puedes desacreditarlo solo con pensarlo. Es como, ¿en serio? Durante al menos 500 años, si no es que 1000 años, en toda la Europa medieval, la gente no tomaba agua y solo bebía cerveza. No, es solo que la idea es estúpida. Por supuesto que no está bien. La gente toma agua y lo que hace es probar si el agua está limpia o no. Si el agua está limpia, tienen una fuente de agua limpia y la van a beber, ¿de acuerdo? Dicho esto, el agua es esencial para vivir, pero también nos gustan las bebidas con sabor, ¿verdad? Durante la época medieval, la gente hacía vino, hidromiel o cerveza. Claro, ¿de acuerdo? Muchas tenían menos alcohol del que suponíamos. Existe la idea de que la gente sabe cómo actúa el alcohol, ¿de acuerdo? Aquí es donde realmente empeora. Cuando toman una cosa que sí sucedió y luego la aplican a todo el periodo medieval, en toda la Europa medieval, entonces piensan, bueno, si es así, todos debieron estar borrachos siempre. Dicen que en la época medieval todos estaban borrachos. No, por supuesto que no. La gente no es tonta. Saben cómo es estar borracho y saben, ya sabes, voy a entrar en batalla. Puede que no quiera estar borracho, necesito usar la cabeza, puede que no quiera estar borracho. En esta situación no dirán que deben tomar cerveza y emborracharse solo porque no hay agua. No, y aunque el agua esté algo contaminada, la hierves y ya es potable. Por Dios, está bien. ¿Por qué algunos cuerpos de agua estaban contaminados en la época medieval? Los animales hacían sus necesidades en el agua. Así que incluso si no tienes humanos tirando sus propios excrementos ahí, existe la posibilidad de que esté contaminada desde el principio. Pero cuando tienes eso, y de nuevo, una de las principales formas de deshacerse de los desechos en la época medieval era arrojarlos a los cuerpos de agua. No en todos los casos. A veces solo hacían un hoyo y lo enterraban. Problema resuelto, ¿de acuerdo? Y si necesitaban crear una especie de letrina comunal o lo que sea, simplemente cavaban muy profundo, tiraban los desechos o lo que fuera y hacían eso. Y tampoco siempre eran comunales. Así que este es un video más reciente donde siempre son comunales. No, gente, sí existía la privacidad, aunque no lo crean. En la época medieval no eran tan pudorosos por practicidad. A veces no era práctico tener privacidad total, así que por supuesto sí. Pero a veces la gente sí quería privacidad y podías conseguirla. No era algo fuera de lo posible. Las principales situaciones en las que el agua se contaminaba mucho por desechos humanos, específicamente, era cuando había un grupo grande de personas, ¿de acuerdo? Grandes pueblos y ciudades. Ahora, este es otro tipo de cosa que la gente piensa sobre la Europa medieval, que la gente simplemente tiraba sus heces y excrementos a las calles. Y esto viene de relatos sobre Gran Bretaña, no específicamente Londres. Dejaremos eso de lado por ahora. Regresaremos a eso, ya que hay más matices. La gente cree que si ocurrió aquí, ocurrió en todos lados. No. Pero bueno, si tienes una ciudad grande con mucha gente y todos están tirando sus heces al agua, pues entonces se va a contaminar. ¿Eso significaba que la gente no la bebía? No, a veces sí la bebían, enfermaban y morían. Había mucha muerte y enfermedad. Una razón era tomar agua contaminada. ¿Y sabes qué? Eso es evidencia de que bebían el agua. O sea, no estoy diciendo que nunca bebieran el agua, pero a veces no lo hacían. En esas situaciones, hacer cerveza sería una opción más segura. Y es ahí donde podemos ver ejemplos de que esto sucede, pero no en todos los casos. Muy bien, si estás en una aldea o un pueblo o en el campo o en cualquier lugar, incluso si estás en una ciudad, está bien. Si hayas agua limpia, claro que la bebes porque es conveniente y no quieres estar ebrio siempre. Muy bien, lidiar con los desechos humanos. Vamos a entrar en ese tema porque nos desviamos un poco
Y sí, en muchos casos lo tiraban al agua, pero no en todos los casos. Está bien. Por supuesto, vimos mucho eso en, ya sabes, el Londres medieval e incluso en el Londres medieval como en el periodo industrial, después en Londres, el Támesis. Estaba horriblemente contaminado. Quiero decir, por Dios. Aún hoy no creo que quieras beber de ahí. De hecho, la mayoría de los cuerpos de agua cerca de las ciudades no quieres, o sea, pienso en el río Yarra, en Melbourne, ya sabes, cerca de donde vivo, no quieres beber de ahí. Si subo la colina y hallo un arroyo, usualmente el agua es potable, así que hay diferencias sutiles. Ahora hay casos registrados, casos de personas tirando su basura y excremento en las calles. Está bien, pero no en todos los casos. Ahora, de nuevo, esto es otra de esas cosas en las que desearía estar más preparado, pero toma tiempo, ¿de acuerdo? Y así me ahorro hacer un video dentro de varios años. Haré uno de seguimiento después, cuando mis conocimientos hayan crecido. Por ahora, haré lo que pueda con lo que tengo y sé. Y he leído sobre un caso donde la gente fue acusada, ¿de acuerdo? Era un delito tirar heces en la calle porque estas personas son personas, ¿de acuerdo? Hay un par de cosas que puedes hacer. La caca nos huele mal, ¿de acuerdo? Si nos huele mal a nosotros, sí, también les olía mal a nuestros antepasados en el pasado. No quieren caminar entre porquería en la calle, por todos lados. Y por eso, en algunos casos había leyes reales que imponían sanciones a las personas que tiraban su porquería en la calle, porque no quieres olerlo ni pisarlo, ¿ok? Y entonces hay casos como este. Hay una calle en Londres llamada calle Mierda. Está bien porque obviamente la gente ignoró la ley ahí, pero eso no significa que todo Londres medieval tuviera excremento en las calles. Había algo llamado los vigilantes nocturnos, cuyo trabajo era recoger el excremento. En las casas, de hecho, tenían pozos de excremento, como pozos negros y cosas así en cada casa. Antes se limpiaba semanalmente o a diario si tenías dinero. Ahora solo lo llevan al río y lo tiran ahí. Pero tenían organizaciones, ¿de acuerdo? O sea, había trabajos para limpiar el excremento de sus casas. No tendrían que hacer eso si todo el excremento se tirara en la calle. Así que eso es evidencia de que no siempre se tiraba en la calle. Y las veces que sí lo hacían eran, ya sabes, eventos más específicos, que por supuesto llamaban más la atención. La gente notaba y registraba más una calle con excremento que una sin él. Al leer sobre la época moderna pensamos que todos tiraban excremento en la calle, pero solo son casos específicos. Y estoy bastante seguro, pasó en muchos otros lugares de la Europa medieval y cosas así, donde se tiraba excremento en la calle, en algunos lugares dentro de diferentes ciudades, pero no era algo universal. Está bien, a la gente no le gusta el excremento, no lo entienden, no les gusta pisarlo, no les gusta olerlo, no les gusta que se les ensucie la ropa, ¿de acuerdo? Y aquí es donde llegamos al siguiente punto, la limpieza en la época medieval. Y la gente piensa que todos estaban cubiertos de suciedad, lodo o porquería. Curiosamente, el video más reciente nos afectó, no lo sé. Muchos videos y documentales se equivocan en esto, ¿no? Y en el más reciente también lo dicen mal. Ya sabes, la gente medieval estaba cubierta de excremento todo el tiempo. No les gustaba bañarse y se enfermaban. Luego dicen, contrario a lo que se cree, la gente medieval sí se bañaban y se contradicen en su propio video. De todos modos, por supuesto que se bañaban. Había baños públicos por si no tenías un barril de madera para bañarte o no estabas cerca de un río. Porque ese es el otro lugar donde te bañarás. Cuerpos de agua naturales y no quieres meterte en aguas contaminadas como en Londres. Así que tenían baños públicos, y ahí lo tienes, baños públicos donde la gente iba regularmente para limpiarse. Está bien, la gente es así. Los malos olores son malos olores. No quieres estar cerca de personas que huelen mal. Por lo tanto, no quieres oler mal. Es más difícil percibir tu propio mal olor. Pero de todos modos, puedes inferir eso. Así que vas a las casas de baños. De hecho, las casas de baños, creo que en algún momento fue en Londres, fueron prohibidas porque muchas casas de baños se volvieron burdeles. Puedes verificarlo y puedes ver algunas obras de arte medievales bastante subidas de tono de personas haciendo cosas interesantes en las casas de baños y esas cosas. Así que ahí lo tienes. Hay evidencia de que las casas de baños eran comunes, ¿de acuerdo? A la gente le gustaba bañarse y estar limpios. En la Edad Media no siempre eran apestosos y no era un lujo reservado solo para los ricos. Estas casas de baños estaban disponibles para todos. Incluso si no podías pagarlo, tenías acceso a agua limpia y no se requiere mucho para hervir agua y asearte. Quiero decir, por Dios. Y en otro tema relacionado con esto, sobre la limpieza general y cosas así, a la gente medieval le encantaban los colores, ¿de acuerdo? Ropa colorida, mientras más colores, mayor prestigio, era un símbolo. El púrpura era un color real porque solo quienes podían pagarlo lo usaban, ya que era muy caro. Y la gente dirá que estaba prohibido. Me pregunto qué tan cierto es eso. O sea, sí. Y si estaba prohibido, solo sería en un par de reinos, naciones, tal vez solo en Gran Bretaña, cosas así. Así que confirma esto.
porque si puedes hacer el color púrpura y quieres usarlo, ¿por qué no? Algunas personas hacían el tinte, ¿por qué no podían usar púrpura? Así que esto entra en el tema de que la espada larga estaba prohibida por la ley. Voy a pasar a la espada larga a continuación. Pero antes de hablar de la espada larga, déjame terminar con la idea del color. Este video podría ser largo, pero hay mucho que decir. Preguntar cómo era la vida en la época medieval es un tema muy amplio. Las personas tienen vidas complejas y hacen muchas cosas. Bien, entonces, Dios mío, tal vez solo llegue a abordar los conceptos erróneos. Puede que tenga que hacer varios videos de seguimiento para hablar de otras cosas, porque es como, me encanta. Hay cosas que me encantan del periodo medieval y hay cosas que simplemente me fascinan, como las espadas, los castillos y los caballeros. Pero luego, cuando empiezo a ver cómo era la vida en esa época diferente, simplemente me cautiva tratar de entenderlo. Es como entrar a otro mundo y ver cómo vive la gente. Es increíble, pero aún puedes relacionarte porque siguen siendo personas. Y en realidad puedes entenderlo. Hay prácticas extrañas que desde nuestra perspectiva pueden parecer muy raras y extrañas, pero cuando te pones a entenderlas, tienen mucho más sentido. Un ejemplo clásico es que la etiqueta medieval y sus reglas son muy distintas a las actuales. Al intentar entenderlo, notas que si tenías picazón, era real. De nuevo, no sé, he leído este relato, así que no sé qué tan aplicable era, porque por supuesto la etiqueta en la mesa cambiaba según la ubicación geográfica. Así que no pienses que esto aplica a todo el periodo medieval. No es así, pero es solo un ejemplo de etiqueta del que he leído. Si tenías picazón, no te rascabas con las manos porque las usabas para comer. Muchas veces la comida era comunal. La tomas y si te rascabas la cara, podías ensuciarte las manos y pasar esa mugre a la comida que compartías con otros. Así que no te rascabas la cara. Si tenías una picazón, rompías un pedazo de pan, te rascabas con el pan y luego te comías el pan, ¿de acuerdo? Y así que esta era una regla estándar. Y cuando escuchas algo como, si no has tenido que rascarte con centeno rojo, ¿por qué te rascarías una picazón con pan? Tiene mucho sentido cuando lo entiendes. Comían mucho con las manos en comidas comunitarias, por eso evitaban pasar gérmenes. Es interesante. Y realmente no entendían los gérmenes, pero entendían la limpieza. Bien, así que ciertas prácticas evolucionaron alrededor de eso, ¿de acuerdo? De nuevo, volviendo al tema del color, les encantaba el color, así que vas a ver muchos colores en la ropa y en la decoración, ¿de acuerdo? Los castillos medievales tenían murales hermosos, así que no es cierto que fueran húmedos, oscuros, fríos y lúgubres. Si entras a un castillo medieval real, verás una enorme explosión de color con murales pintados en las paredes y todo eso, porque al final son personas. Si lo piensas, dices, eso es oscuro y húmedo, ¿por qué vivir ahí? Quizás esa podría ser la misma reacción que tenían las personas en la época medieval, así que hacían algo para cambiarlo. Y adivina qué, lo hicieron, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿todos los castillos tenían murales pintados? No, pero muchos sí los tenían. Mientras más estudiaba sobre los castillos, parece ser que la comprensión general es que la mayoría de los castillos, si podían hacerlo, al menos estaban encalados con yeso. Así que eran blancos. No eran solo piedra oscura y húmeda, ¿de acuerdo? Eran blancos y estaban enyesados. Y luego, si tenían más dinero, al menos les pintaban algunos patrones. Quizás solo patrones florales con ramas, hojas y cosas así, hasta murales completos. Cosas increíbles, ¿verdad? Era señal de riqueza. Mientras más elegante fuera el interior de tu castillo, más impresionante y prestigioso te verían. Las pintaban mucho y se volvían más elaboradas con el tiempo. En la época medieval podías ver cosas extravagantes como paneles de madera elegantes y similares. Si revisas el inicio de la época medieval, verás yeso encalado y murales más simples. Sigue siendo una práctica interesante. Sí sucedió, sé que pasó en Francia en algunos casos. Dependiendo del tipo de piedra, era un reflejo de cuán rico eras en el castillo. Si solo tenías a alguien capaz de construir un castillo básico con piedra común, ya sabes. Quizá querían parecer más ricos, por eso los castillos solían encalarse, ya que lucían más impresionantes y protegían contra la erosión. Podías hacer cal blanca resistente al agua. Hice un video sobre eso. ¿Por qué los castillos eran blancos? Así que hicieron eso y luego pintaron, o sea, lo encalaron y pintaron un patrón de piedra en el exterior para que pareciera que estaba hecho de mármol. Puedes entrar a los castillos, ya son de piedra, pero lo encalaron. Le pusieron yeso y pintaron piedras encima de la piedra real para que pareciera una piedra más impresionante. La gente es graciosa, pero tiene sentido porque el estatus, prestigio y riqueza son clave para ser vistos. Y por eso la gente quería estar a la par de sus vecinos, igualar al señor de allá. La gente... Es curioso cómo las personas son distintas, pero también similares en distintas épocas históricas. Muy bien, espadas largas. Menciono las espadas largas porque se dice que antes estaban prohibidas para la gente común y los campesinos. Bien, eso se difunde mucho.
Me da la impresión de que, bueno, podría haber algo de verdad en eso en algún lugar, pero aún no lo he encontrado. Si ustedes conocen alguna referencia histórica real de un documento o algo escrito en la historia que realmente especifique que la espada larga fue prohibida para diferentes clases bajas de personas, me gustaría escucharlas porque nunca me ha pasado eso. He visto muchas veces a personas comunes usar espadas largas, lo que contradice eso. Así que si alguna vez una ley prohibía a la gente común portar espadas largas, solo ocurría en unos pocos lugares de la Europa medieval. Pero en contraste con eso, hay muchos casos en los que la gente común portaba espadas largas y eran muy populares. Y el caso que encontré suele ser en los últimos periodos en la época medieval, especialmente en Alemania. Pero también está la Kriegsmesse y las de dos manos. Pero en Italia creo que la gente común empezó a amar usar espadas largas y a llevar espadas largas y esas cosas. Creo que de hecho podría ser un malentendido total la idea de que la espada larga estaba prohibida para la gente común. Eso podría ser un malentendido completo. Lo sospecho, pero aún no he podido confirmarlo. Por eso de nuevo dudaba en hacer un video como este porque mi investigación no está completa, pero por otro lado nunca estará completa. Así que como dije, haré lo que pueda con lo que tengo. Y creo que este malentendido ha surgido del hecho de que la espada larga es un arma de dos manos, lo que significa que no vas a tener la ventaja de un escudo. Así que las situaciones en las que quieres usar una espada larga es cuando llevas armadura de placas completa. Pero la armadura de placas completa o cualquier armadura lo suficientemente pesada no tiene que ser de placas completa. Bien, una armadura lo suficientemente pesada, donde te sientes lo suficientemente protegido como para no necesitar llevar un escudo. Y así, en ese sentido, la espada larga, creo, estaba asociada con un estatus más alto, siendo la espada del caballero y la caballería y esas cosas. Sin armadura de placas completa necesitas escudo. Si llevas escudo necesitas espada de una mano, no de dos. En mi opinión, esa división originó la distinción de clases entre espada larga de dos manos y de una mano para armar. Pero la espada Niami se volvió muy popular, espada y broquel, y esa era como la combinación de la persona promedio. Pero no fue así durante todo el periodo medieval, ni en todas las ubicaciones geográficas de la época medieval. Así que, de nuevo, si sabes más detalles sobre cuándo sucedió, e incluso si hubo una ley específica, me encantaría saberlo. En este momento no creo que la hubiera, así que se están tomando demasiados pasos lógicos incorrectos a partir de algo que parece estar bien. La gente rica, muchos de los caballeros más adinerados, están usando una espada larga de dos manos. Muchos de los, ya sabes, los comunes usan espadas de una mano. Bueno, o sea, eso debe pasar porque había una ley, porque ¿por qué no querrías usar una espada de dos manos si pudieras? Así que la gente debió haber sido prohibida cuando... No, probablemente solo era por la armadura y los escudos. Comida. La gente afirma que la comida medieval era insípida, sin sabor y oscura. Antes no había tanta variedad como ahora. Hoy estamos muy consentidos. Apreciamos la comida, su variedad, sabor y lo accesible que es. Hoy en día la comida es una locura. Literalmente comemos mejor que los reyes del pasado. Incluso la gente pobre come mejor que los reyes del pasado en la época medieval por lo que tienen disponible. Me refiero a los pobres del primer mundo, del mundo occidental, ¿de acuerdo? A menos que seas tan pobre que no puedas pagar la comida. Así que la gente de ese nivel todavía come increíblemente bien. Los pobres de nuestra época moderna, en los países del primer mundo, viven mejor que los reyes del pasado. Y eso no es una exageración, eso es absolutamente un hecho. Entonces, ¿eso significa que toda la comida era insípida? No, o sea, tenían sal en ese entonces, y la sal es excelente para darle sabor a las cosas. Tenían tanta sal que podían conservar todo fácilmente. Para conservar cosas enterrándolas en sal, uno de los métodos de preservación, no creo que fueran acá a escatimar sal para ponerle a su comida, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué tipo de cosas comían? Bueno, quiero decir, todo lo que puedas cultivar lo puedes comer, ¿de acuerdo? Y entonces, verduras, frutas, todas esas cosas están disponibles para todos. Las carnes pueden ser más difíciles de conseguir según tu presupuesto. Si tienes acceso al agua, puedes pescar, ¿verdad? Por eso el pescado era común entre la gente. ¿Crees que el salmón es caro ahora? En la época medieval era común que los campesinos y la gente promedio lo comieran. Encontré eso en un par de fuentes diferentes, pero una, en un documental específico, decía que el pescado estaba más reservado para la gente de clase alta. Pensé que eso iba en contra de todo lo que había escuchado, pero seguía siendo un documental respetado. No digo que no pueda equivocarme, ellos tampoco. Compartían un caso del diario Los Registros de un chef medieval y cómo preparaba pescado para su señor. Y decían, bueno, esto era algo de la alta sociedad, solo estaba reservado para el señor. Si atrapaban el pescado, ese era el pescado del señor.
Y entonces, de nuevo, creo que estamos viendo diferencias en la ubicación geográfica y el periodo de tiempo, así que el pescado pudo haber sido considerado con diferente importancia. ¿Sabes quién podía acceder y qué tan accesible era según la época y el lugar? Por supuesto, esto variaba. Así que cuando digo que el pescado era importante para menos personas, no era todo el tiempo, hay diferencias, pero por supuesto, el pescado siempre está disponible. Y la carne principal que comían era cerdo. De eso sí tengo suficiente confirmación. El cerdo era la carne principal. Bien, la carne de res no tanto porque las vacas son animales de carga. O vas a jalar un arado si es un buey, o la vas a ordeñar si es vaca, ¿de acuerdo? Así que la vas a usar hasta el final de su vida. Criar ganado solo para, digamos, alimentar una industria de la carne de res realmente no va a suceder. Hicieron eso con los cerdos para la carne de cerdo y también con los corderos. Pero claro, las ovejas proporcionan lana, así que tampoco las van a sacrificar solo para comer su carne. La carne más común era la de cerdo. Con más dinero podías acceder a carne de res. Y si tenías una vaca que llegaba al final de su vida y la sacrificabas, entonces también tendrías carne de res, por supuesto. No es que nadie la comiera, pero la carne de cerdo era la más común y es excelente. Puedes hacer muchas cosas con el cerdo. Conejo, por supuesto, conejo. Bueno, carnes destacadas. El conejo era muy popular, por supuesto. Hay mucha variedad de carnes. Además, en la época medieval existían libros de cocina para preparar distintos platillos. Así que decir que toda la comida era insípida, y mira, hubo épocas de hambruna extrema, no digo que no, pero ¿qué hay de los tiempos intermedios? ¿Y cuándo había abundancia? Además, a la gente le encantaba el arenque en escabeche, más pescado. Cuando hablamos de especias exóticas, eso ya es más de clase alta, ¿de acuerdo? Como los pimientos, las canelas y esas cosas. Es curioso, quizá no nos gusten muchas especias que la clase alta medieval disfrutaba. La sal es muy útil y para los campesinos, si pueden salar su comida y tienen variedad, hacen cosas distintas. Y ellos habrá recetas familiares por todas partes y todo eso, habrá mucha variedad y barrigas llenas en tiempos de abundancia. Y no es como si todo fuera insípido. Y tampoco todo estaba hervido. Quiero decir, el clásico potaje, bueno, probablemente era cualquier cosa que cocinabas en una olla y hervías. Eso era potaje, ¿de acuerdo? Había potajes en todos lados, pero con recetas e ingredientes distintos. Había muchos potajes, además de pasteles, empanadas y similares. Y si te preguntas sobre lo dulce, ¿de acuerdo? ¿De dónde sacaban sus postres y esas cosas? No usaban azúcar refinada, pero sí miel y frutas que agregaban a las recetas. Puedes conseguir dulzura como tartas de manzana y similares. Claro que existían, a la gente le gusta comer y lo necesitamos. ¿Cómo debemos comer? Busquemos ingredientes que nos agraden para disfrutarlo. No es que en la época medieval la gente no tuviera papilas gustativas o diferentes formas de cocinar. He oído que siempre era en fuego abierto, ¿de acuerdo? Hornos, o sea, puedes hacer un horno de tierra por el amor de Dios sin ni hablar de ladrillo y piedra. O sea, y en realidad es muy sofisticado la manera en que desarrollaron cómo controlar la temperatura y esas cosas. ¿Recuerdas que mencioné que la piedra es mal aislante? Absorbe y retiene mucha masa térmica. Cuando digo un rato, hablo de varias horas. O sea, si construyes un castillo de piedra y absorbe toda esa luz solar, ese calor en la piedra, y el calor del día se va a disipar en unas pocas horas durante la noche y se va a poner algo frío. Por eso necesitas una fogata. Así que no es como si atrapara el calor y se quedara toda la noche. Pero esas pocas horas en que retienen mucho calor, así funcionaban los hornos. Está bien, ponían el fuego en el horno y luego dejaban que el fuego se apagara. O sacaban, o simplemente arrastraban todo el fuego, sacaban todas las brasas. No hay fuego en el horno en absoluto. Pero el calor en los ladrillos o la piedra es tanto que ahí meten al paciente. El pan era por muchos una de las cosas más importantes que la gente comía. Por cierto, estaba hablando de todas estas cosas y todo es como el pan, absolutamente. ¿Y sabes qué te gusta comer con pan? Mantequilla, ¿ok? Leche, mantequilla y todo eso. También pueden hacer cosas para combinar con salsas rojas y mojar, siempre destacado. Y por cierto, si alguna vez has comido pan fresco, ¿no? O sea, lo que compras en las tiendas ni siquiera se compara. Pan fresco, bien hecho y delicioso. Los campesinos en realidad comerían pan integral, porque moler la harina hasta lo que nosotros llamaríamos harina blanca requiere aún más trabajo y por lo tanto es más caro. Y por eso los panes blancos, que en realidad son menos saludables, estaban reservados para la clase alta, la nobleza. Y de hecho, al estudiar diferentes NAMA, ya sabes, recetas de cocina y otras cosas del periodo medieval, descubrimos que la clase alta tenía dietas peores que la clase baja. La gente de clase baja comía mejor y era probablemente más fuerte y saludable. Es curioso. Luego están otras enfermedades e infecciones y en general todo eso llevaba a la muerte de las personas. No estoy diciendo que vivieran vidas muy largas, pero bueno, solo como nota aparte.
Regresando al horno, sacan el calor y como hay mucho es cuando meten el pan. Solo queda el calor en los ladrillos. La piedra es tan fuerte que lo retiene. Así pueden controlar la temperatura, ya que baja gradualmente, pero se mantiene constante. Y entonces, si está demasiado caliente, esperan y lo ponen, y luego pueden medir el tiempo. O simplemente vigilan cuando lo que sea que esté ahí dentro ya está cocido y listo. Y así que tenían formas sofisticadas de cocinar las cosas. No era solo sobre una fogata al aire libre, ¿sabes? Y puedes hacer mucho con una fogata al aire libre. Muy bien, así que también está eso. La gente trabajando todo el día, todos los días, y la vida no es más que trabajo. En realidad no está bien. Quiero decir, si la mayoría de la gente en la época medieval eran agricultores, está bien. Se cultiva todo el año. Habrá épocas del año en que el trabajo sería una locura, como arar y sembrar el campo, sí, plantar la semilla. Después de arar y sembrar, solo hay que esperar a que crezca. Entonces, mira, puede que haya que deshiervar, puede que tengan que mantener alejadas las plagas y todas esas cosas. Pero una vez que ese trabajo está hecho, tienes un periodo de tiempo bastante decente, ya sabes, con buen clima también, en el que no necesitas trabajar en el campo, ¿de acuerdo? Y luego llega la época de la cosecha y eso sería una locura, una locura. Trabajar, 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 guardar todo, tienes tus reservas para el invierno. Estás listo. Y por supuesto separarás el grano, la semilla y otras cosas así. Y bien, luego llega el invierno, entonces ¿qué? Está bien, en realidad hay mucho tiempo entre las principales épocas de trabajo intenso si eres un agricultor promedio, y eso les deja espacio para hacer otras cosas. Tal vez quieran ayudar a construir un granero, o quieran construir un molino, o incluso construir un pozo. Si tienen animales, los animales aumentarían el trabajo y cada hogar medieval al menos tendría un huerto. Cada uno, bueno, no todos, perdón, muchos por supuesto tendrían un huerto y algunos animales, como uno para ordeñar, gallinas para huevos y otros, así que cuidar animales sería común. Pero la idea de que siempre era trabajo, trabajo agotador y que nadie hacía todo, da la impresión de que la vida debía ser horrible. A veces no era necesario trabajar tanto. La comida no importaba tanto. Y de hecho siempre tenían un poco más de libertad de la que podríamos considerar en la actualidad. Actualmente se habla de los esclavos asalariados y creo que tiene algo de cierto. Sigo creyendo que hay opciones para salir del sistema salarial, pero se requiere ambición, oportunidades y educación. Estos factores influyen en salir de la esclavitud asalariada, pero si comparas al esclavo asalariado con la gente medieval, había mucha libertad para elegir qué hacer cuando no tenías que trabajar, aunque a veces eso implicaba más trabajo. Pero podrían ser cosas que te interesan. ¿Qué tal si tenías interés en la artesanía y querías empezar a hacer carpintería o algo así? ¿Y tú? Y por cierto, la gente hace carpintería porque le gusta, ¿no? Así que hay muchas personas que habrían tomado un oficio porque lo aman y lo disfrutan. Y entonces realmente no están trabajando ni un solo día en su vida, ¿de acuerdo? Y hay otras cosas. ¿Qué tal si quisieras plantar un viñedo, hacer vino, cosas así? O si quisieras empezar ya sabes, a obtener fibras de tu lana o lo que sea y convertirlo en fibras. Hacer ropa o lino, o cultivas lino, lo conviertes en lino y haces sábanas de lino. Si querías hacer queso y cosas así, todas estas opciones estaban disponibles y podías elegir lo que te gustaba. Y si te gusta el queso, hacer queso, bueno, probablemente disfrutabas hacerlo y luego podías vender lo que producías, ya sabes, en el mercado local o donde fuera. Podrías enfocarte en una sola cosa, alternando entre trabajo y esas actividades. Bueno, había festivales por todos lados en la época medieval. Les encantaba festejar, ¿de acuerdo? Y además ellos también. Les encantaban los juegos. Y no solo eso, no solo amaban los juegos, también amaban las historias y las canciones. Bien, así que cantar, la idea del bardo o el trovador, ya sabes, el narrador de historias y cosas así. La gente lo volvió una profesión porque lo disfrutaba mucho. Y eso no significaba que tuvieran que esperar a, ya sabes, un trovador o lo que sea para que viniera a contar la historia. Siempre habría historias locales que todos conocerían y les gustaría contar, como las del rey Arturo o Jorge y el dragón. O Siegfried y el dragón, siempre los confundo, pero todas estas historias que aún existen vienen de esa época. Bien, se las contarían entre ellos, es interesante. Incluso si vamos, por ejemplo, a los años 1800, la práctica de contar historias dramáticas era algo bastante común. Aprendí sobre esto por el hecho de que a mis hermanas y a mi mamá les encantaba, ¿cómo se llama? Ana de las Tejas Verdes. Esa es, sí. Y en Ana de las Tejas Verdes, un personaje narra dramáticamente una historia como presentación. No sé, era como un show de talentos o simplemente algún evento. Y entonces ella eligió hacer eso y en realidad eso era muy común. Y mi mamá, de hecho, se identificaba con eso. Sí, había muchas cosas así y era interesante. La gente creaba medios de entretenimiento para ellos que nos resultan ajenos porque nosotros tenemos televisión y cosas así. Pero contar historias en un entorno comunitario era algo muy común.
No hace tanto tiempo en la historia todavía se hacía, incluso en la época medieval. Absolutamente. Tanto así que la gente podía dedicar toda su profesión a ellos si así lo deseaban. A veces la gente quería viajar para ver otras partes del mundo y claro que lo hacían. Y la gente creaba cosas para que otros las visitaran. Porque el turismo, incluso en ese entonces ya había rasgos de turismo, y normalmente era por cosas como artefactos religiosos o los huesos de ciertos santos y cosas así. La gente viajaba lejos para ver cosas y conocer el mundo, lo que era una aventura que podías vivir. Como un campesino común, esto no estaba restringido a la clase alta ni nada por el estilo. A la gente le gusta hacer cosas, viajar, salir de vacaciones. Está bien, incluso siendo campesino o siervo podías hacerlo. Muy bien, el mundo era algo aventurero, con mucho entretenimiento y alegrías por descubrir. Había cosas duras, así como hay cosas duras en la actualidad con las que tenemos que lidiar, desamor y tristeza, dolor, sufrimiento, pérdida de vidas y todas esas cosas. La vida puede ser muy dura, pero también hay momentos en los que puede ser muy buena. Y eso era igual en la época medieval que en la actualidad. No era una miseria absoluta. Si todo hubiera sido miserable, todos se habrían suicidado y no existiríamos hoy. Quiero decir, no quedaría nadie vivo para, ya sabes, tener descendientes, hijos y cosas así. No, y la vida familiar también es una alegría. A la gente le encantaba tener hijos, a la gente le encantaba casarse. Bien, todas estas son cosas maravillosas. Así que, incluso si eras un campesino y no eras de la clase alta, de los más ricos, aún podías vivir una vida plena y feliz con muchas alegrías de por medio. Y algunas más. Y el trabajo tampoco tenía que ser una miseria. Sí, sobre todo si podías escoger un trabajo que te gustara o hacerlo con libertad y ver los resultados de crear cosas. Sabes, las cosas deben entenderse en contexto. Y mira, este video ya es larguísimo. Así que tengo que terminarlo aquí por cuestión de tiempo. Todavía hay cosas que podría haber mencionado y explicado, así que tal vez en otro video. Haré más cuando mi conocimiento crezca y aprenda nuevas cosas. Pero ¿cuál es la conclusión? Espero que sí te llevas algo de esto, sea esto. Muchas curiosidades que podrías escuchar sobre la época medieval. La mayoría de las veces era solo como un tipo de práctica o evento más restringido, o que sucedía en ocasiones específicas. No siempre aplicaba de forma general, y si lo hacía, debía entenderse en contexto, porque todo lo tiene. Bien, así que si la gente dice que la época medieval era así y solo así, sin ningún otro matiz, sí, puedes ser un poco escéptico al respecto. Así que gracias por ver, espero que lo hayan disfrutado. No he hecho un trabajo adecuado porque es un video largo y divagante. Hay mucho que cubrir y omití algunos temas, pero espero que lo hayan disfrutado. Gracias por ver y espero verlos pronto. Hasta entonces.